Muy buenas tardes, sean todos bienvenidas y bienvenidos a... ¿Qué semana es? La número 23. Semana 23 de este programa de diálogos entre psicología y fe. De parte de todos los que estamos aquí presentes, les agradecemos su asistencia y que estén así súper constantes, que ya vemos que hay unos cuantos que ya son clientes frecuentes, ahí te pido ya Rosy, pues bueno, o sea, todos bienvenidos. Muchas gracias, Margarita. Bienvenidos también allí todos en casa. Bueno, mi nombre es Marta Royes, el día de hoy les voy a estar acompañando a seguir aprendiendo más, ¿no? A tener este diálogo y bueno, comencemos. El día de hoy comenzamos con una canción que es del grupo Gesser, que se llama Confío en ti. Es una canción inspirada en una oración hacia la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, que literalmente en una entrevista el ministerio comentó, esta canción es literalmente la oración hecha canción, o sea, solamente se le puso la melodía, no se le cambió letra. Entonces, la oración con la que me gustaría iniciar el día de hoy, pues es hacia la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, para poder iniciar pues, con la bendición de Dios esta nueva sesión, esta nueva edición. Correcto. Nos ponemos en disposición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Jesús, a tu corazón confío todo lo que tengo en mí. Tú conoces perfectamente mis intenciones y lo que hay en mi corazón. Míralo y después haz lo que tu corazón te diga. Deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy seguro de ti. Oh dulce Jesús que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente más, confía inmensamente más. Las almas confiadas son arrobadoras de mis gracias. Yo confío inmensamente en ti, Señor, esperé. No sea yo confundido eternamente. Amén. Amén. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y coméntenos qué nos tiene preparado para el día de hoy. Igual si tenemos que hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Ok, claro que sí. La semana pasada estuvimos viendo, comenzamos a ver el segundo pensamiento irracional. Ahora, recuerden que Albert Ellis, un psicólogo muy importante en aportaciones, a través de investigaciones, a través de cuestionarios, a través de entrevistas a literalmente miles de personas, logró encontrar y sintetizar los pensamientos irracionales más comunes, o sea, los que más comúnmente aparecen en nuestro diálogo interno, que se convierten en el diálogo o que pasan al diálogo externo y que pasan, por supuesto, a nuestra emoción, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo, reacciones y conductas. Entonces, es muy interesante, ya vamos a ir viendo, ya vimos el primero que vimos ya hace 2 o 3 semanas, fue no soy suficientemente bueno y capaz, ¿no?, para completarlo, ¿no? Y el segundo que comenzamos la semana pasada es, para ser exitoso, necesito ser superior a los demás. Ese es el segundo pensamiento más común, según Albert Ellis, que va apareciendo en nuestro diálogo interno y por lo tanto en el diálogo externo y conductas. Entonces, la semana pasada estuvimos analizando el concepto para ser exitoso, el ser exitoso. Mucha gente nos estuvo compartiendo lo que significaba ser exitoso, o sea, por una parte el ejercicio de alguna manera fue que la gente nos compartía lo que para ellos o lo que
para las personas significa ser exitoso, ¿no? Entonces estuvimos analizando, estuvimos viendo y llegamos a la conclusión, y yo les decía que lo que tenemos que hacer, ciertamente, tenemos que describir, es importante que nosotros sepamos describir qué significa exitoso, ¿no? Si tú quieres ser exitosa, si quieres ser exitoso, el primer paso es entender qué significa para ti ser exitosa o ser exitoso. Hubo unas descripciones muy interesantes de buen pronóstico, como decimos en psicología, acerca de lo que significa ser exitoso o exitosa. Y dijimos que había que dar un paso más, ¿no?, de esa descripción realmente clara en todas las personas que compartieron con nosotros su descripción de ser exitosa o exitoso. Quedamos en que había que dar un pasito más. El pasito más es poder descubrir concretamente cuál es la palabra, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer hoy con la otra parte del pensamiento irracional. ¿Cuál es otra palabra? La palabra decíamos que había que especificarla en un adjetivo o de manera muy particular en un verbo, que es lo que sin duda el verbo es lo que significa la acción de las personas, ¿no? Gramaticalmente, incluso para definir el verbo, ¿qué es un verbo? Aquella palabra, aquella estructura del lenguaje que expresa acción de parte de la persona. Entonces, es muy importante dar un paso más, o sea, no solamente decir, para mí ser exitosa o ser exitoso significa ser constante, ser luchador, ser emprendedor y seguir adelante, pese a lo que fuera, seguir trabajando. Todas esas descripciones, como nos las compartieron la semana pasada, son, insisto, de muy buen pronóstico, pero hay que dar un paso más. Entonces, si ese paso, pues tiene que darlo cada quien, ¿no? Cada persona tiene que dar ese paso. Entonces, eso fue, a grosso modo, lo que vimos la semana pasada. El segundo pensamiento racional, según Albert Ellis, lo repito, es: para ser exitoso o exitosa, debo ser superior a los demás, ¿sí? Esa es la forma en que se redacta el segundo pensamiento racional. La semana pasada, como dijimos, analizamos la primera parte y hoy vamos a analizar la segunda parte de este segundo pensamiento, que significa, o que más bien que se expresa con debo ser superior a los demás, ¿no? Ese debo ser superior, ese es el punto, ¿no? Y pues sería cuestión de analizar, y eso lo dejamos una vez en casa. Y le decía a Cintia que pongas ahí de nuevo el pensamiento completo: para ser exitoso o exitosa, debo ser superior a los demás. Ese es el segundo pensamiento racional. Bien, entonces sería que analicemos hoy el concepto superior. ¿Qué significa ser superior? Puede significar muchas cosas, ¿no? Pero sería cuestión de ahí ahorita, a partir de que Cintia nos haga el favor de irlo redactando para que lo tengan ahí en casa, que comiencen ustedes a pensar, que comiences a analizar, que comiences a reflexionar y a buscar ahí en todo lo que es tu baúl de recuerdos y de conocimientos y experiencias y de conceptos, ¿qué significa para ti ser superior? El pensamiento irracional, segunda parte, dice: debo ser superior a los demás. ¿Qué significa superior? Eso es algo interesante. No es muy complicado, me imagino, pero hay que buscarlo. Lo complicado no es entender qué significa superior, sino lo interesante y la clave es para ti qué significa ser superior a otro, ¿no? Eso es algo verdaderamente interesante. Entonces eso es algo que vamos a analizar. Se los dejamos ahorita ahí en casa para que lo vayas analizando y vayas buscando qué significa para ti ser superior a los demás. Y aquí en el intervalo, pues nosotros podemos platicar, ¿no?, qué es lo que significa eso. ¿Cómo ves? Sobre todo se lo acaba de comentar, ¿no? O sea, lo que significa para mí no es lo mismo que significa para usted ni para nada. Entonces, por ejemplo, si yo llego a hacer un comentario, o sea,
por ejemplo, digo, no, yo quiero ser superior a los demás o lo que sea, pero tal vez lo que yo tengo considerado como ser superior o algo por el estilo, se aleja tal vez de la concepción que tiene otra persona. O bien, o sea, claro, aquí estamos hablando de que la palabra fuerte, ¿no? El debo o necesito, o sea, que si no lo tengo, o sea, es lo peor, o sea, no me puede pasar nada peor que no ser superior, Es correcto. ¿no? O sea, se vuelve irracional justamente el momento cuando ya es algo que de alguna manera te está causando daño porque te causa dolor. Bueno, al menos eso es lo que yo pienso, si me equivoco me corrige. O sea, como que sea una obligación que tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, ¿no? Porque aprendí que tengo que ser superior a los demás o que tengo que dar lo mejor de mí y no por el simple hecho de crecer a nivel personal, sino por hacer sentir inferior a los demás. Es ¿no? correcto. De alguna manera. Es correcto. El debo, el deber ser, es un constructo que se relaciona directamente con todo el aspecto moral de la persona, ¿no? El deber ser. ¿No? Y cuando, como bien dices ahorita tú, Martita, si yo pienso para ser exitoso o exitosa, debo ser superior a los demás, eso ya es un deber ser, un imperativo, que en el caso de lo que estamos viendo ahorita no nos vamos a centrar en el deber ser o en el imperativo, ¿no? ¿Por qué? Primero que nada porque no es lo que estamos ahorita interesados en poder analizar, y segundo porque cualquier cosa que nosotros queramos lograr tiene un deber ser, ¿no? Desde las cosas más sencillas, por ejemplo, si yo quiero ir directa y fácilmente a progreso, pues mi deber ser es agarrar la carretera porque si no voy a progreso, ¿no? Eso es un deber ser, eso es algo que tiene que ser, es necesario. El deber ser se relaciona frecuentemente con la necesidad de, ¿no? Tengo necesidad de ser superior a los demás, ¿no? Debemos redactarlo de esa manera. Para ser exitosa, para ser exitoso, tengo la necesidad de ser superior a los demás. Entonces, el deber ser, aunque es un elemento sumamente importante, sumamente interesante, pero no nos vamos a centrar o concentrar en eso. Vamos a concentrarnos en el concepto superior. ¿Qué significa para ti ser superior? Ese es el punto que en algún momento dado, ¿no? Podría, y de hecho es, lo que pueda provocar de alguna manera, no solamente el pensamiento irracional, sino pudiera provocar emociones, sentimientos, estados de ánimo, decisiones, reacciones y conductas desadaptativas totalmente, ¿no? Desadaptativas. Lo irracional es a nivel mental, ¿sí? Cuando se relaciona con lo que provoca, un pensamiento irracional, provoca emociones, sentimientos, estados de ánimo, reacciones, decisiones y conductas desadaptativas. ¿Sí? Lo desadaptativo a nivel conducta es irracional a nivel mental. ¿Sí? Eso es algo importante. Lo irracional a nivel mental es desadaptativo a nivel conductual. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si yo estoy pensando irracionalmente, si yo me dejo llevar por este segundo pensamiento, para ser exitoso, debo ser superior a los demás, eso es un pensamiento a nivel mental irracional. Es decir, que no tiene la estructura adecuada, lógica, correcta. A nivel conductual va a provocar conductas desadaptativas. O sea, lo desadaptativo lo entendemos creo que a nivel común. Cuando yo dice yo estoy adaptado, ¿no? Ya me adapté, ¿qué significa? Que ya te sientes bien, que te estás desempeñando adecuadamente, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, llega a una escuela, ¿no? Que frecuentemente pasa en las escuelas con los muchachos y muchachas que entran a la universidad y te dicen, es que me siento desadaptada todavía, me siento desadaptado, ¿no? ¿Qué está pasando? Que no se pueden desempeñar, no se sienten bien y no se pueden desempeñar adecuadamente.
Cuando se adaptan, entonces empiezas a desempeñarte adecuadamente. Es lo mismo a nivel conductual. El pensamiento racional, a nivel mental, provoca lo irracional. A nivel conductual, eso es desadaptativo, es decir, no te ayuda a desempeñarte adecuadamente. Bien, entonces, el concepto a analizar es superior. ¿Qué significa para ti ser superior? Y recuerda que el ejercicio va buscando por una parte, primero lo que se sugiere es que lo describas, o sea, ¿qué significa ser superior para ti? Describe lo que significa para ti ser superior. Y después de ese ser superior, de esa descripción de qué significa para mí ser superior a los demás, entonces poder dar el otro paso de poder concretar con un adjetivo, con un verbo, lo que significa ser superior. ¿Sí me explico? Muy bien, entonces, para ti, Marta, ¿qué significaría ser superior? O sea, ¿de qué manera lo describes? ¿De qué manera describirías el hecho de que seas superior a los demás? El concepto superior. Creo que lo primero que relaciono es como una jerarquía, ¿no? O sea, que hay alguien que está arriba de otros, ¿no? También siento que puede ser responsabilidad también, responsabilidad. También creo que sentido de poder o algo así. Sentido de poder. De poder. Cuando decías, por ejemplo, el sentido de jerarquía, el sentido de jerarquía tiene una relación, ¿no? O sea, la jerarquía, el concepto de jerarquía tiene una relación directa, prácticamente hablando, con la responsabilidad, precisamente que tú dijiste, ¿no? O sea, son dos conceptos. ¿Qué significa? Cuando hay mayor jerarquía, es que hay más responsabilidad. Me parece que es una correlación bastante clara, ¿no? Si esta persona es jerárquicamente mayor que esta, significa que aquí, esta persona de mayor jerarquía tiene más responsabilidad que la de menor jerarquía, ¿no? Esto es algo importante, porque sí, el hecho de considerarse superior, decir, bueno, yo porque soy superior, porque soy el jefe, ¿no? Porque soy superior, porque soy el papá, porque soy superior, porque soy el maestro, porque soy superior, porque soy el... ¿Mande? Una autoridad, exactamente, en algún momento dado. Pero el concepto de jerarquía tendríamos nosotros de una manera racional, para pensar racionalmente en el concepto de jerarquía, sería relacionarlo directamente con responsabilidad. Tengo más jerarquía, entonces tengo más responsabilidad, ¿no? Y irracionalmente, el concepto de jerarquía lo relacionamos con privilegios, ¿no? Tengo más jerarquía, entonces tengo más privilegios. Tengo más jerarquía, entonces tengo más derechos. Tengo más jerarquía, entonces yo puedo pedir más, pero sin dar más, ¿no? Entonces, esto de manera irracional, el concepto de jerarquía, nosotros podríamos relacionarlo de esta manera, ¿no? Entonces, ciertamente, el ser superior en un momento dado podría ser, y habría que especificar y analizar realmente el aspecto de la jerarquía, de ser superior. Soy superior porque tengo más jerarquía, ¿no? Y eso habría que verlo. Ahorita hay una gran cantidad de corrientes, por ejemplo, que hablan, vamos a suponer, a nivel empresarial, la relación del equipo de una empresa. Se habla ya más de relaciones horizontales que de relaciones verticales, ¿no? Y relaciones horizontales no le quita la jerarquía ni le quita más responsabilidad a quien tenga más responsabilidad, sino simplemente hay un concepto de equidad en la relación, ¿no? Equidad en la dignidad, equidad
en la importancia, por decirlo así, de un equipo de trabajo, ¿no? Y esto es algo que podemos decir, bueno, ¿quién es más importante en una empresa? ¿El director o los que hacen el aseo? ¿No? Nosotros irracionalmente decimos, no, pues el director es más importante. Pues, ¿en qué sentido lo estamos pensando? ¿Me explico? O sea, eso ahí nos va planteando una serie de cuestiones de que a veces nuestra forma de ver las cosas no es tan racional como a veces pensamos, ¿no? Entonces, bien, el aspecto es, ¿qué significa para ti ser superior? ¿Qué significa? ¿Cuál es la descripción? Y por otra parte, un pasito más, ¿con qué palabras, es decir, de manera especial, con qué adjetivos y con qué verbos relacionas el ser superior a los demás, ¿no? Un comentario que Sí. para esta persona ser superior significa ser responsable y cuidadosa con la gente que me rodea. No te entendí, perdón. Ser responsable y cuidadosa con la gente que me rodea. Exacto, es una buena manera de describir el ser superior, ser responsable, ¿no? Una persona que es superior es porque es más responsable, es precisamente lo que estábamos diciendo. Bien, entonces el punto está en que nosotros podamos dar ese paso. Y generalmente, como lo dijimos también ya la semana pasada, esa palabra, que puede ser principalmente un adjetivo o un verbo, esa palabra te relaciona directamente y expresa de alguna manera bastante clara lo que para la persona significaría ser superior, ¿no? Eso es algo pues interesante. Por ejemplo, si hablamos de responsabilidad, ¿cuál sería el adjetivo de la responsabilidad, del concepto de responsabilidad? Eres una persona responsable, responsable es el adjetivo, ¿no? Entonces, de alguna manera el ser superior tendría que relacionarse directamente con ser responsable. Entonces allí está hablando de una forma de conceptualizar la superioridad o el ser superior de una manera pues más racional, ¿no? Es decir, soy superior porque soy el jefe, ¿no? Soy superior, como decimos en casa tradicionalmente, ¿por qué es así? Porque soy tu papá, porque soy tu mamá, ¿no? O sea, eso no dice nada, eso es una cosa, con el respeto a todos los papás y las mamás, irracional, ¿no? Es algo completamente irracional. ¿Sí vas a decir algo más? No, yo iba a comentar, Sí. de los papás, no es este comentario, como muy usado, ¿no? Para poder separar el que yo tengo más como dominio aquí y tú tienes que obedecer lo que yo digo, ¿no? De alguna manera. Es correcto. Y también se me venía a la mente, mientras estaba comentando usted, que igual una persona que, independientemente de lo que se desempeñe, que se encuentre en una posición más o menos de la que uno se encuentre, también tendría, como usted comentaba, aparte de la responsabilidad y de todas esas cualidades, ser competente, ¿no? O sea, también saber lo que hace, ¿no? O sea, sí, poder... es correcto. Con la competencia, ¿no? La competencia, sí, la responsabilidad se relaciona con la competencia, es correcto. El ser competente, el hacer algo bien, ¿no? Es algo interesante. Bien, entonces sería cuestión, insisto, de poder encontrar esa palabra. Eso es algo verdaderamente importante. Encontrar la palabra con la que tú relacionas el hecho de ser superior, ¿sí? Porque ahí está la diferencia, o podría estar la diferencia entre la racionalidad del pensamiento y la irracionalidad del pensamiento, ¿no? Si yo digo, pues, pronuncio el pensamiento racional, para ser exitoso o exitosa necesito o debo ser superior a los demás. El hecho de el ser exitoso, lo analizamos ya la semana pasada, y el hecho de ser superior, lo que signifique para mí ser superior, ¿sí? Esto haría la diferencia, ¿no? Realmente el verbo con el que yo relaciono, ¿no? el concepto superior
haría sin duda la diferencia entre la racionalidad o la irracionalidad de mi pensamiento. Y entonces ahí está pues la diferencia, ¿no? ¿Qué es a lo que podría llevar este pensamiento puesto en práctica? O sea, ¿qué podría hacer una persona que tuviera como chip, entregar este pensamiento automático? Bueno, teóricamente lo que se sugiere es poder reestructurar el pensamiento, ¿no? Los pensamientos irracionales, recuerden que están dentro de una corriente que es la corriente cognitiva, conductual de la psicología. Entonces, ¿qué es el principio de la psicología cognitiva conductual? Que nuestro pensamiento es lo que provoca nuestra conducta. De tal manera, ese eslabón, yo le llamo eslabón epistemológico del pensamiento y la conducta, que es el pensamiento, la emoción, el sentimiento, el estado de ánimo, reacciones y decisiones y conducta, en todos los eslabones. Cuando hay una conducta que me doy cuenta que es desadaptativa, porque el pensamiento que está provocando esta conducta sin duda es irracional y me está causando malestar y me está causando incluso dolor emocional o conflictos. Entonces yo, para cambiar esta conducta, tengo dos caminos, ¿no? Tengo el camino cognitivo, de las cogniciones, de los pensamientos, porque hay técnicas para hacerlo, de cambiar el pensamiento. Y si cambio el pensamiento, cambian todos los eslabones. Esto es algo sin duda, es un principio de la mente y de la psicología humana. Entonces, yo cambio el pensamiento, cambia la conducta. Tengo también la posibilidad conductual, con técnicas conductuales, de cambiar y modificar la conducta, para entonces la reestructuración va a ir a la inversa de la conducta, va a cambiar entonces los estados, las decisiones o reacciones, los estados de ánimo, los sentimientos, las emociones, y por lo tanto modifica la cognición o el pensamiento. Entonces son las dos posibilidades. Cuando la persona se da cuenta que tiene este pensamiento irracional, ¿sí?, entonces tendría, teórica o técnicamente hablando, lo que tiene que hacer es modificar o el pensamiento para llegar a modificar la conducta, o la conducta para poder modificar las cogniciones o el pensamiento. Eso es lo que se debería de hacer. El punto está en que podamos descubrir esto. Ahí está el punto clave está en que podamos nosotros descubrir esto, ¿sí?, y podamos hacer un análisis dentro de las técnicas, tanto cognitivas como conductuales. El análisis se debe realizar. Es importante que la persona realice un análisis, y es un análisis un análisis cognitivo de sus pensamientos, es un análisis conductual de sus conductas, a través pues de todos los fenómenos que van ocurriendo en su desempeño cotidiano, ¿sí? ¿Qué es lo que aparece normalmente? El malestar. ¿Qué es lo que aparece normalmente? Los conflictos. ¿Qué es lo que aparece normalmente? Un cierto malestar o sufrimiento emocional y conflictos relacionales, ¿sí?, sea con uno mismo o sea con la gente que está a nuestro alrededor. Acuérdate que nuestras relaciones, Marta, tienen tres niveles, por decirlo así, o tres dimensiones. Tú te relacionas contigo mismo, es la primera relación, ¿sí?, que frecuentemente, yo lo he visto en muchos años, frecuentemente es la que más olvidamos las personas, ¿no? La relación con uno mismo. Cuando no estás bien contigo mismo, cuando no te sientes bien contigo mismo, contigo misma, no pueden funcionar las otras dimensiones de la relación humana, que son la siguiente, que es la relación con los demás, y la que sigue, la relación con las cosas, que es otro tipo de relación que también frecuentemente olvidamos, ¿no? ¿Cómo te relacionas con las cosas? Y ahí, por ejemplo, yo normalmente suelo preguntar,
¿Cómo te relacionas, por ejemplo, con tu casa? La casa donde vives. ¿Cómo te relacionas, por ejemplo, con tu ropa? ¿Cómo te relacionas, por ejemplo, con tu coche? ¿Cómo te relacionas con tu dinero? ¿Cómo te relacionas con las cosas que tienes, con tus pertenencias, con tu patrimonio, como decimos comúnmente? ¿Cómo te relacionas con eso? Es un tipo de relación esencial. Y es un tipo de relación que de manera particular, en épocas recientes, provocan muchos conflictos personales a la gente. Provocan muchos conflictos relacionales con las demás personas, ¿no? Entonces, la relación, la manera de relacionarte, tiene tres dimensiones y que tienes que conocerlas bien ambas. ¿Cómo te relacionas contigo misma y contigo mismo? ¿Cómo te relacionas con la gente que está a tu alrededor? Y cómo te relacionas con con las cosas que están a tu alrededor, o con el medio ambiente, incluso se dice también hoy de una manera muy importante. Es ahí donde aparecen este tipo de pensamientos irracionales, donde se van manifestando en ese tipo de relaciones, en la relación contigo misma, contigo mismo, en la relación con la gente con la que vives y convives, y en la relación con las cosas que están a tu alrededor. Eso me recuerda mucho lo que comentaban la semana pasada, ¿no? ¿Qué estás haciendo o qué se hace para llegar a esa meta de ser superior, ¿no? O sea, ¿cómo estás tratando y cómo te estás relacionando con los demás? O sea, la vez pasada mencionaban el dicho, ¿no? De ¿cómo es el medio justifica, no. El fin justifica los medios. ¿Verdad? Sí, sí. O sea, a que hago lo que sea a costa de llegar y cumplir llegar a esa superioridad. O sea, ¿qué daño estás causándote tanto personalmente, a nivel personal y con los más cercanos y sobre todo con el medio ambiente, ¿no? Que es donde se puede ver reflejado todo esto. Sí, así es. Entonces ahí es donde a lo que estábamos comentando de cómo la persona se puede dar cuenta que tiene estos pensamientos irracionales. Lo primero que hay que analizar, porque es donde aparece, es en este tipo de relación, o sea, en la relación contigo, en la relación con la gente con la que vives y convives, y en la relación con las cosas. Ahí es donde tú te puedes dar cuenta, porque ahí es donde aparecen las confusiones, los conflictos, los problemas, los malestares, incluso los sufrimientos mentales y emocionales, ¿no? Sí, claro. Y aquí nos llega un comentario que dice: según mi fe, el único ser superior es Dios. O sea, Jesús. El único superior es Jesús. Es correcto. Y claramente, ¿no? O sea, Jesús siempre va a ser, o sea, que es lo que comentaban la semana pasada también, ¿no? A veces las personas tienden a querer hacerse su propio, o sea, hacer su propio Dios, no hacer y deshacer con el mundo y con la casa común lo que quieren y tomando decisiones que a veces ponen en riesgo no solamente su salud y su vida, sino que la vida de otras personas. Es correcto. Así es. Entonces, el encontrar que si tengo o no tengo este tipo de pensamiento, lo primero que tenemos que analizar es nuestro desempeño cotidiano. Ahí es donde vamos a encontrar la situación de que si realmente, en este caso del segundo pensamiento racional, yo estoy utilizando o manejo de alguna manera con cierta frecuencia o recurrencia o incluso intensidad el pensamiento o el concepto de decir o el pensamiento irracional, es decir, para que yo sea exitoso debo ser superior a los demás. Bien, entonces ciertamente no nos han dicho todavía que algunos nada más, poquitos han dicho, pero ¿qué significa para ti ser superior? Eso es algo que les pedimos que compartan para que podamos seguir platicando. Aquí nos comenta, el sentirse superior es según el autoestima que uno tenga. Si lo tenemos a un nivel alto o bajo, el término medio es el mejor, el sano y para sentirnos bien como ser humano. Eso fue el comentario. Correcto. El concepto de autoestima, estamos hablando de un concepto muy importante en el aspecto de la salud mental, el tener una sana autoestima, ¿no? El
tener una buena autoestima, una sana autoestima, es fundamental, porque cuando hay problemas con la autoestima, es cuando entonces podrían empezar a aparecer de alguna manera lo que nosotros llamamos complejo o actitud o conductas que manifiestan supuestamente o que pretenden expresarnos como superiores a los demás, ¿no? Ese es el complejo de superioridad, ¿no? Que a fin de cuentas Freud decía que no existe el complejo de superioridad. Freud decía, solo hay, el complejo es de inferioridad. Entonces, como yo me siento menos que tú, tengo que pretender para demostrarte que soy superior a ti, ¿no? Entonces eso es algo interesante, ¿no? Y todo esto habla precisamente de lo que nos están comentando, de lo que es la autoestima, ¿no? Y de la salud mental, que es sumamente importante. Bien, entonces el hecho de tener este pensamiento de debo ser superior a los demás, tendremos nosotros que encontrar, insisto una y otra vez porque es la clave, una palabra, fundamentalmente un adjetivo o un verbo que te haga a ti pensar qué es lo que tienes que hacer para ser superior, ¿sí? Hay este adjetivo, hay este verbo que yo en mi análisis me he dado cuenta que frecuente y recurrentemente o intensamente va apareciendo en mi diálogo interno. Esta palabra, este adjetivo, este verbo, que es lo que me hace y que el primero que aparece cuando en una circunstancia determinada me siento necesitado de manifestar mi superioridad sobre los demás, ¿no? Entonces es algo verdaderamente importante. Yo insisto, porque ahí está la clave. Ahí está la clave para que podamos darnos cuenta nosotros qué tan recurrente y qué tan intenso es este pensamiento irracional en tu desempeño cotidiano o en tu diálogo interno, ¿no? Sí. Bien, entonces les invito de nuevo ahí en casa que nos puedas enviar un adjetivo, un verbo en el que tú puedas decir, este es el adjetivo, este es el verbo que recurrentemente me doy cuenta que aparece cuando siento necesidad de sentirme superior a los demás, ¿no? Porque de otra manera, pensamos irracionalmente, no tendría yo éxito en lo que estoy haciendo, en lo que estoy pretendiendo hacer, ¿no? Entonces, esto es algo interesante. Hay una serie de verbos interesantes que sería cuestión también de analizar si tú los puedas tener de alguna manera, de manera recurrente y de manera intensa, cuando de alguna manera sientes la necesidad de ser superior, de sentirte superior o de manifestar superioridad sobre los demás, ¿no? Porque, insisto, los verbos son los que nos llevan de alguna manera a la acción, ¿no? Por ejemplo, si para mí el ser superior, ¿no?, yo lo relaciono con un concepto, ¿no?, de ser fuerte, Antonio, tienes que ser fuerte. Por una parte, Antonio va a estar empujado en un momento dado a sacar fuerza hasta donde no haya, de alguna manera, ¿no? Entonces, esto me está empujando de alguna manera a poder actuar, ¿no?, y actuar de una manera determinada. Si para mí yo lo que necesito para ser exitoso es fortaleza, ¿no? ¿Fortaleza qué será? Fortaleza física, fortaleza mental, fortaleza psíquica, ¿no? Entonces yo voy a estar buscando de alguna manera ver de dónde saco esa fortaleza, ¿sí? Y cuando van surgiendo estas fuentes de fortaleza, entonces hay la probabilidad de que yo pueda perder el control de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo quiero hacer, ¿no? ¿Sí me explico? Y, por ejemplo, la famosa palabra seguridad personal, ¿no? Para que yo sea exitoso en este momento que estoy, por ejemplo,
el hecho de presentando un proyecto muy importante en mi vida laboral, en mi vida de trabajo, lo que fuera, ¿no? Tengo que expresarme con mucha seguridad y con mucha claridad. ¿Es importante eso? Por supuesto que es importante. Pero ¿qué pasaría si por alguna razón me siento inseguro o me siento insegura? En este sentido de culpar, de que dices, o sea, chino, es correcto, es correcto. O sea, vamos entonces a menospreciar tal vez nuestro trabajo que estamos realizando, nuestro desempeño que estamos haciendo. Y así como lo hacemos con nosotros mismos, lo hacemos también con los demás. Si para mí, por ejemplo, una buena exposición es una exposición donde no hubo ninguna mancha, ningún error, ¿sí? Difícilmente yo voy a poder decirle a una persona, oye, qué bien estuviste en el trabajo que expusiste, qué bien estuvo la lección que expusiste, qué bien estuvo el trabajo que realizaste. Difícilmente lo voy a poder reconocer incluso en otro, porque para mí el éxito en una exposición es que haya una limpieza total y completa, ¿no? En la exposición realmente. Entonces, realmente sí tiene mucho que ver lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, eso es algo importante, ¿sí? Mientras estaba hablando, por alguna razón, me acordé mucho de los fariseos, ¿no? De ese sentido de superioridad que tenían respecto a, o sea, ya en un aspecto como de la Biblia y todo eso, ¿no? O sea, el cómo, cuando estaba Jesús, ¿se acuerdan que había un pasaje bíblico en donde Jesús estaba comiendo con todos sus apóstoles y con publicanos y todos ellos? O sea, decía, si tú fueras profeta, o sea, todavía como que le dicen a Jesús, si tú fueras profeta sabrías que, o sea, estás sentado con pecadores, o sea, obviamente tú no eres un profeta, tú no vienes de Dios porque estás con otros, ¿no? Tú deberías estar con nosotros que somos los sabios, que somos los rectos, que somos los justos, que somos, o sea, el concepto de superioridad, ¿no? Que se ve reflejado en este personaje de los fariseos como tal, que tenían cierto rechazo a lo que usted decía, ¿no? De si una persona cometía, no sé, adulterio, obviamente lo castigaban, ¿no? De una manera... La mujer. A la mujer. Y al hombre se le perdonaba. Cierto, muy, muy cierto. Entonces, me estaba acordando de esto, ¿no? Y cómo Jesús viene y él, o sea, es otra cosa, ¿no? Completamente, que es lo que decía usted, ¿no? Jesús es el reflejo del ser, del hombre como tal, racional. Es correcto, es el ideal de la forma de pensar del ser humano, es de la persona humana, del ser humano. En Jesús se refleja esa perfección, ¿no? De la racionalidad. Como decíamos la semana pasada, si la persona ya quiere o no aceptar que Él es el Hijo de Dios, que es nuestro Redentor y todas esas cosas que solo sabemos por la fe, pues sería un regalo maravilloso que la persona puede tener. Pero el pensamiento racional, la estructura racional del pensamiento de Jesús es definitivo, que por otra parte, ahí está la clave exactamente de lo que estamos diciendo. Ahí está la clave, ¿no? La forma de pensar. ¿Cuáles son los verbos, ¿sí? Racionales? Recuerda que Jesús es hombre verdadero, ¿no? ¿Cuáles son los verbos que Jesús utilizaba para expresar superioridad? Es algo muy, muy interesante, ¿sí? Los verbos que Jesús expresaba para expresar superioridad. Y esos verbos que Jesús expresa, y el Evangelio está lleno literalmente, de pensamientos, de emociones, de reacciones, estados de ánimo, de conductas que Jesús tiene ante las personas, ante los demás, ¿no? Y la forma en que Jesús muestra su personalidad, ¿sí? Eso es algo interesante. Ahí está la clave para poder descubrir cuáles son los verbos con los que podemos expresar una verdadera racionalidad, ¿no? Y un verdadero concepto
racional de superioridad están definitivamente en Jesús. Y hay algunos muy poquitos, que les invito a que los vayas recordando, los vayas descubriendo o redescubriendo, donde Jesús utiliza verbos para expresarle a sus apóstoles y a todos sus seguidores, incluido tú y yo, donde te dice cómo expresar el ser superiores, ¿no? Aquí nos comentan humildad, ser el último, cuando les enseñan a todos los apóstoles a ser servidores, ¿no? Que creo que igual lo comentaban la semana pasada. Es correcto. Y ser como niños también, ¿no? Porque pues el niño, aunque a veces pueden ser un poco exigentes, ¿no? Porque no es como, oye, cómprame esto, pero son sencillos, ¿no? En algunas cosas los niños. Sí, sin duda. O sea, esa alegría que pueden expresar por cosas que no sean tan elaboradas a veces, o sea, esa inocencia que tienen en su ser, igual es como incomparable, ¿no? Por eso nos dice Jesús que tenemos que ser como niños. Es correcto. Sí, eso es cierto. Entonces, ahí está el punto. Entonces, sí sería bueno, les invito ahí en casa a ir descubriendo, y aquí nosotros, Marta, poder ir tratando de descubrir, y con eso terminaríamos este segundo pensamiento, cuáles son esos verbos que Jesús nos sugiere que utilicemos para poder manifestar, ¿sí?, nuestra personalidad. Y fíjate cómo Jesús utiliza, a mi manera de verlo, de alguna manera obligada, la palabra superior, ¿no? Pero la palabra de superioridad no la mostró él, no la decía él. Sus discípulos son los que dijeron quién es el superior, y quién es el más importante, y quién es el que va a mandar, y quién se va a sentar a la derecha, y quién se va a sentar a la izquierda, Pero Jesús no hablaba de superioridad o de inferioridad. Jesús lo que nos enseña en el Evangelio es cómo manifestar nuestra personalidad saludable, nuestra personalidad incluso, digamos que llamarle, evangélica, ¿no? O nuestra personalidad de una manera cristiana, es decir, a la manera de Él. ¿Y qué verbos entonces, Marta, para poder concluir? Y sobre todo, si nuestra concepción de superioridad va como a ejercer como ese poder, esa autoridad que tenemos sobre otros, o hacer sentir a otros inferiores porque uno quiere ser superior, obviamente Jesús no nos enseña, ¿no? O sea, Jesús te enseña que tienes que ser misericordioso con todos, o sea, sobre todo esa misericordia y ver como todo el potencial que hay en el ser humano, ¿no? O sea, independientemente de las condiciones en las que se encuentra y las condiciones tanto físicas como no sé. Claro, es correcto. Y este pensamiento irracional de para ser exitoso debo ser superior a los demás, cuando descubrimos estos verbos completamente racionales, completamente humanos, podemos entonces reestructurar el pensamiento y reestructurarlo ya poniéndole los verbos que realmente, en este caso, Jesús nos sugiere utilizar para que nuestra personalidad se desempeñe lo mejor posible y seamos verdaderamente humanos con nosotros mismos y con la gente con la que vivimos y convivimos. Entonces, hay algunos verbos, a mí me gustan especialmente 3 verbos que Jesús utiliza. Yo les pido en la casa y que los trates de buscar, vamos a ver aquí, incluso ustedes dos poder. Hay muchos. A mí en lo particular me encantan 3 verbos que Jesús utiliza para que nos puedan ayudar a mostrar, como dice el pensamiento irracional, nuestra superioridad sobre los demás, ¿no? Que insisto, Jesús nunca habló de superior o de inferior. Él hablaba de manifestar su personalidad. Él manifestaba su personalidad de alguna manera, de manera clara, de manera saludable, ¿no? Pero eso es realmente importante. ¿Cuáles serán esos verbos, Marta? Marta. Muchas
Esas cosas te preocupan. La verdad es que no. ¿Mande? No sé, todavía como que no. Jesús, ilumíname, por favor. No sé, igual también ahorita que comentaba esto, ¿no? Que Jesús nunca como mencionó esto de ser superior, sino que eran los discípulos y los apóstoles. Me hace recordar lo que a veces es como una necesidad humana sentirse superior. Y obviamente Jesús viene y es como de párale, porque así no va, así no es la cosa, ¿no? O sea, es correcto. Si de verdad quisiera ser superior, ahí va, ¿no? O sea, hasta servidor de los demás, o sea, que vamos con esa responsabilidad que nos comentaban hace rato, con esa capacidad de poder liderar, de poder llevar a los demás y conducirlos en un camino correcto, pues apropiado, ¿no? Tanto a los demás como a uno mismo. Así es. Y ya eso es lo que le dije. Así es. Hay una tendencia, de alguna manera, yo lo he visto y lo veo en mí mismo y después en otras personas, bastante común, bastante frecuente que tenemos las personas, de tender a sentirnos superiores a los demás, ¿no? Como si para que yo esté contento, para que yo sea feliz, vamos a llamarle la palabra más alta, tengo que ser superior a ti. Yo me tengo que manifestar, por ejemplo, que sé más que tú, que puedo más que tú, que tengo más que tú. Es una tendencia muy irracional, sin duda, y por lo tanto humana, ¿no? Lo irracional es humano, equivocarse es humano, dice el viejo adagio latino. Entonces, pero hay esa tendencia que para que yo me sienta bien, para que Antonio pueda sentirse contento, para que Antonio pueda estar tranquilo, para que Antonio pueda dormir tranquilo, y sentirme contento, etc., Antonio tiene que manifestar que sabe más, que tiene más y que puede más. Y realmente esto no hay nada tan lejos de esa postura que los seres humanos tomamos, ¿no? Por eso yo insisto y les sigo ahí ya a manera incluso de desafío, que podamos encontrar hay muchos verbos, pero hay 3 verbos que a mí me encantan que Jesús utiliza en el Evangelio y que son los que te pueden ayudar a reestructurar de manera muy diferente este pensamiento racional de decir, para ser exitoso debo ser superior a los demás, ¿no? Entonces, y hay 3 verbos y ahí podemos encontrar muchos más, sin duda, pero hay 3 que a mí en lo particular, en lo personal, me encantan, que Jesús utiliza y que nos pueden ayudar de manera muy racional, muy efectiva, a poder reestructurar nuestro pensamiento en este sentido. ¿Sí? Aquí nos comentaron 3, que es amar, entregarse, servir. Y ahorita nos acaba de llegar uno que dice: en el pensamiento de Jesús, el verbo sería obedecer. ¿Sería qué? Obedecer. Obedecer es un verbo importante, sin duda. Una persona, para ser superior hay que obedecer. Este es un pensamiento, yo lo recuerdo ahorita cuando digo obedecer, por ejemplo, me acordé de la frase del que dice San Ignacio de Loyola, ¿no? Que dice: el que obedece no se equivoca. Le decía a los monjes: el que obedece no se equivoca. Y había una frase muy interesante que le decía también, o decía: si dudas, arrodíllate, ¿no? No es porque te castigo, ¿no? Sino le está diciendo: si dudas, haz oración, o sea, pídele a Dios que te ayude y que te ilumine, ¿no? Entonces, pero en cuanto a lo de obedecer, decía: el que obedece no se equivoca. Eso es cierto, ¿no? Que llevado al extremo, pues también se van perdiendo muchas situaciones, pero en el buen sentido, obedecer es un verbo sumamente importante, sumamente importante. Ya aparecieron allá algunos de los verbos que me encantan. Ahorita obedecer es un verbo que está realmente, que es muy importante, y no es porque no me gusta obedecer, a lo mejor no me gusta obedecer, por eso no lo tengo entre mis preferidos, pero es muy importante y es un verbo que Jesús en
diferentes momentos y diferentes maneras, aparece también en el Evangelio, ¿no? ¿Qué otros verbos serían de los que te pueden ayudar a reestructurar si para ti obedecer es uno de esos verbos con los que relacionas la superioridad? Maravilloso. Y eso te ayudaría a decir, para que yo pueda ser exitoso, tengo que ser una persona obediente, ¿no? En lugar de ser superior, ¿qué significaría? Obedecer, ¿no? Obediente y hasta humilde para saber reconocer. Obediencia, humildad, correcto. Correcto. Cuando uno comete, o sea, los errores te ayudan a seguir avanzando, ¿no? O sea, si los Sin tomas de la duda. manera positiva, claramente. Sin duda. Y fíjate que hay una cosa que es interesante, los que somos papás o mamás, y jóvenes también, que cuando fuimos jóvenes no hace mucho tiempo, y pensábamos, decía, bueno, me gustaría ya no estar trabajar, me gustaría ya vivir en mi casa, me gustaría tener mis cosas y todo, para que ya no tenga que obedecer a mis papás, ¿no? ¿Y por qué pensamos que cuando somos niños o somos jóvenes estamos sometidos a la obediencia? Eso es cierto, ¿no? Pero lo que no pensamos cuando somos niños o jóvenes es que mientras más grande eres, más tienes que obedecer a diferentes cosas, ¿no? A diferentes personas. Obedecer instituciones, obedecer horarios, obedecer una gran cantidad de cosas que mientras más grande eres y mientras más responsable eres, más vas a tener que obedecer una serie de normas, una serie de horarios, una serie de situaciones establecidas, no por ti, sino por otras personas u otras instituciones. Que a fin de cuentas, ¿qué significa? Que mientras más grande, más obediente tienes que ser, ¿no? No se libera uno de la obediencia. ¿Por qué? Porque es un concepto sumamente importante, es una acción sumamente importante. Entonces la palabra obedecer, es decir, para ser superior, ¿no? para ser exitoso, voy a ser obediente, debo de ser obediente. Es una manera totalmente de reestructurar, diferente y reestructurada de ese pensamiento irracional, ¿no? La superioridad entonces no está en otras cosas más que en el caso del verbo obedecer, en el que pueda ser dócil, en el que pueda ser humilde, en el que pueda ser flexible, en el que pueda ser comprensible, ¿no? En fin, una serie de situaciones que te van a hacer reestructurar la mente y te va a llevar evidentemente a todos tus eslabones completamente diferentes, ¿no? Tus emociones, tus sentimientos, tus estados de ánimo, tus maneras de reaccionar y de decidir y tus conductas van a ser completamente diferentes, ¿no? Para que pongas en lugar de obedecer otros verbos, ¿no? Bien, aparecieron allá esos verbos que te digo que a mí me encantan, ¿sí? ¿Cuál es uno de ellos? Hay dos ahí, ¿sí? ¿Sí? Hay dos, por ejemplo, y ahí la persona, le agradezco mucho y es importante que los vayamos a hacer, pero a mí en lo particular ya aparecieron dos allá. ¿Ahí cuáles son? Amar, entregarse y servir. Importantísimos, que también te van a ayudar a reestructurar este pensamiento irracional de una manera muy diferente, ¿no? Claro, y por ejemplo, el amar implica ese desprenderse a veces de uno mismo, también ver las necesidades del otro. Es correcto, es correcto. Y siguiendo lo que nos dice la persona, ahí llegó otro verbo ahorita. ¿Llegó otro verbo o un comentario? Opino, la verdad no me gusta sentirme superior a nadie. Ante Dios todos somos iguales, debemos ayudar a los demás, ser humildes, sencilla y amable. Correcto, es una posición muy racional, muy inteligente incluso, el hecho de decir no me gusta sentirme superior a nadie, porque no lo somos, ¿no? Todos somos iguales, sin duda, ¿no? Y alguien hace rato había dicho, el único superior es Jesús, es Dios, es totalmente cierto, ¿no? Es totalmente verdadero. Bien, dentro de esas, a mí el verbo que me encanta, que utiliza Jesús en el Evangelio y lo utiliza muchas veces, ¿no? Es en un momento dado cuando los apóstoles empiezan a pelear entre ellos, la semana pasada lo comentábamos, de que el Padre lo expresó de una manera muy interesante, dice, estaban peleando quién iba a ser el secretario de Gobernación, quién iba a ser el jefe de la policía,
quién iba a ser el de Hacienda, etcétera, ¿no? Estaban peleando ellos, ¿no? Y Jesús los escucha y les dice, quien quiera ser el más importante, que sea el último, y después dice el verbo, que sea el servidor de todos, ¿no? El verbo servir. El verbo servir reestructura el pensamiento completamente diferente. Y lo podemos decir, para ser exitoso, tengo que ser servidor de todos, tengo que servir a los demás, tengo que poner todo lo que sé, todo lo que tengo y todo lo que puedo al servicio de los demás. Es una manera de reestructurar el pensamiento totalmente diferente. Y dime qué tan humano y qué tan racional es servir. Jesús lo dice en el Evangelio, por supuesto. Entonces, esta es una prueba de nuevo que el pensamiento de Jesús es un pensamiento total y completamente humano y racional, ¿no? Muy racional, pero que, puesto al servicio de los demás, pues se potencia todo realmente de una manera incalculable e inimaginable realmente, ¿no? Entonces, para ser exitoso, tengo que servir a los demás. Pero qué diferente se escucha, ¿no? Es decir, ser superior. O por ejemplo, sería lo contrario, para ser exitoso, todos ustedes van a ser mis servidores, ¿no? Que es muy común pensar eso, es muy común pensar así, ¿sí? Pero es totalmente diferente. Para ser exitoso, tengo que ser el servidor de todos, tengo que servir a los demás. Ahorita que comentar eso, me acuerdo mucho de algo que mi mamá decía, bueno, dice todavía, con mi hermano. O sea, cuando tú estés a cargo, si estás a cargo de él, primero tienes que saber hacer cada una de las funciones, o sea, las funciones también de poco en poco, porque si no sabes lo que engloba una cierta actividad, tampoco vas a saber dirigir. Y obviamente, no con que lleguen ya al lugar donde te gustaría estar, vas a dejar de hacerlo, sino que vas a tratar de guiar y para que la función que tenga cada uno pueda salir lo mejor posible, ¿no? Que viene en relación, bueno, viene en relación un poco, ¿no? Con aprender primero a servir. Si tú quieres ser superior a los demás, primero tienes que empezar desde lo más, no que ir escalando, sino que para ir aprendiendo y reconociendo, ¿no? El valor de cada una de las funciones que hay, ¿no? No porque sea más o menos, tiene más o menos. Es correcto. Es correcto. Así es. Hay otro verbo que a mí me encanta, que utiliza Jesús en el Evangelio, que nos puede ayudar a reestructurar el pensamiento, que es perdonar. Perdonar. Cuando ahí está puesto allá, no solo hay que 7 veces, sino que 70 veces 7, ¿no? O sea, hay que perdonar. Y hay que perdonar, dime qué tan o qué otra cosa tan humana podemos comparar, o más humano, por igual, ¿qué existe más humano que el perdonar a la gente? Que perdonar a tus enemigos, que perdonar a tu pareja, que perdonar a tus hijos, que perdonar a tus hermanos. ¿Qué otra cosa tan humana existe? ¿No? Y el pensamiento sería, para que yo pueda ser exitoso, tengo que perdonar. Es diferente totalmente. Para que yo pueda ser exitoso, tengo que perdonar. Eso es algo verdaderamente interesante, ¿no? Y el otro verbo que me encanta es cuando dice Jesús que hay que morir a sí mismo. Es algo verdaderamente interesante, hay que morir a sí mismo. Y esto habla de la humildad, por ejemplo, ¿no? Habla de morir, o sea, morir a ti mismo, morir a nuestra irracionalidad, morir a nuestros malos pensamientos, a nuestros malos deseos, morir a la maldad, morir a tantas cosas que lo único que hacen es causarte problemas, causarnos problemas y causar problemas a los demás. Eso hay que morir a sí mismo. Esto es una transformación totalmente diferente, ¿no? Entonces, para ser exitoso, y yo el hecho de morir a sí mismo es una cosa que a mí en lo particular me lleva a pensar, tengo que ser diferente a lo que piensa mucha gente, ¿no? A la gente que piensa, por ejemplo, que el exitoso es el que es servido por todos,
que el exitoso no tiene que perdonar a nadie, ¿no? Aquí morir así mismo decir es que tengo que ser diferente a todas esas cosas, ¿no? A los pensamientos, la semana pasada también hablábamos con el Padre del pensamiento del mundo, ¿no? Es cuando Jesús nos dice, ustedes están en el mundo, pero no pertenecen al mundo, ¿no? Porque el mundo piensa de otra manera diferente. Y decíamos, estos 11 pensamientos irracionales que vamos a ir viendo poco a poco, nos vamos a dar cuenta que es verdaderamente a lo que Jesús se refería cuando hablaba el pensamiento del mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, ni piensan ni deben pensar como el mundo. Entonces, morir significa ser diferentes, o sea, dejar realmente, ¿no?, lo que el mundo piensa, lo que la gente piensa, que no hay que servir, que no hay que perdonar, que no hay que entregarse, que no hay que hacer nada, que todo está a nuestro gusto y a nuestra decisión, y que podamos realmente ser diferentes, ¿no? Claro, porque la idea que te ven en el mundo es que es necesario, pusieron perdonar, cuesta mucho, claro que cuesta mucho, pero Jesús nos da la gran enseñanza de que perdonar se puede, ¿no? Es correcto, es correcto. Y creo que estos verbos, como cualquier otro verbo que encontremos que Jesús dice en el Evangelio, Jesús lo resume en uno solo, ¿no? Cuando dice, no existe amor más grande que el que da la vida por sus amigos, amar. Es el famoso nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Entonces, el hecho que yo diga, para ser superior, para ser exitoso, tengo que amar a los demás, tengo que entregarme, tengo que ser diferente, tengo que servir, tengo que perdonar. O sea, es una manera totalmente diferente, totalmente liberadora de pensar, ¿no? Entonces, ya pasaríamos de una manera muy exitosa del campo irracional que esclaviza, que limita, a un campo racional totalmente que nos libera totalmente y nos hace personas sin duda total y completamente exitosas en lo que hagamos y dónde lo hagamos. Así es. Pues muchas gracias a todos ahí en casa, por todo, de manera especial por todos los que participaron y, como dijo Martita hace 2 semanas, aunque no hayan participado, con el hecho que nos hayas visto y que cuando menos una palabra o un verbo de lo que hayamos visto te sirva para ser mejor persona. Claro, muchísimas gracias a usted. De nada, Martita, mucho gusto. Gracias igualmente, me da mucho gusto estar aquí compartiendo mesa, micrófono también. Gracias a ustedes dos que nos están acompañando, doña Rosy, Cintia, gracias por su apoyo. Y sobre todo gracias a ustedes por abrirnos las puertas de sus hogares, desde el dispositivo donde nos hayan pues sintonizado. Ahorita van a estarle compartiendo en un mensajito el número de contacto del psicólogo para Como no, bien, muchas gracias. Sí, de verdad, muchísimas gracias. Nos esperamos la próxima semana, mismo canal, mismo horario. Mismo hora, mismo canal. Muchas gracias y bonita noche.